que... ya, bueno, después les explico las reglas. Ahora comenzó la grabación, como siempre les digo entonces. Muy buenos días, estimados alumnos del primer nivel medio. Aquí les habla para todos ustedes, una vez más, su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto obviamente al tío Estefano, representando al equipo del PIE. Les traemos entonces para todos ustedes la clase de esta semana. ¿Y qué vamos a ver nosotros esta semana? ¿Cómo está el bien grande del título para todos ustedes? Como dice ahí. Si usted no lo puede leer, obviamente yo se lo voy a contar. Vamos a ver entonces modal verbs, verbos modales. Y esto va a ser facilísimo. Y no es porque yo, el profe de inglés, lo diga. Realmente es muy fácil de utilizar. Recordar, chiquillos, recalcar. Los verbos modales no son decir como, son palabras para tener buenos modales, o servilletas y parar el dedo cuando estás tomando tecito. No, eso no se refiere a los verbos modales, ¿ok? El objetivo de la clase de esta semana, como dice ahí, sigue instrucciones para completar y generar oraciones. Les recuerdo también, estudiantes de Sello Educación para Todos, que esta clase pertenece también a la semana número 20, entre los días 16 al 19 de agosto. Antes de pasar entonces a la siguiente parte, les recuerdo que esta, chiquillos, es la última semana, por así decirlo, con materia de agosto. La próxima semana son las evaluaciones, ¿cierto? Sí. Si usted envió todas sus preguntas esenciales, estará completamente eximido de la prueba de agosto, ¿ok? Las pruebas de agosto no van a estar fáciles como las anteriores de los meses pasados. Va a estar mucho más compleja, por si acaso. Todo va a estar en inglés. Así que mejor mande las preguntas esenciales para así poder no tener que dar la prueba al final. Es mucho más fácil enviar las preguntas esenciales que hacer la prueba final. Y así se exime. De hecho, me parece que este mes tenemos muchos más estudiantes que se pueden eximir de inglés. ¿Sí? Parece que sí. Tú vas bien, creo. ¿Cierto? ¿Ah? ¿El currículum? ¿Lo enviaste o no? No, si lo enviaste entonces no hay problema. Ahí lo vamos a revisar. Recuerde que si a usted le falta de las 4 preguntas esenciales del mes, le falta incluso una, tiene que dar la evaluación. Y recuerde que mientras más preguntas esenciales deba, menor es la nota máxima que usted puede obtener. Recuerden decir nota máxima 4, no te asegura que al dar la prueba te vas a sacar un 4. Y también recordar, la semana 20, plazo máximo, hasta el día viernes, a las 10 de la noche, como cada semana, las preguntas esenciales se tienen que entregar dentro de ese plazo. Sí, nosotros tenemos que tener en consideración que en septiembre, cuando volvamos después de la prueba, ¿sí? Van a ser menos preguntas, o sea, van a haber menos semana de trabajo. Exacto. Hay una semana libre en septiembre, así que... Sí, en septiembre solamente vamos a tener, por así decirlo, 3 clases con materia, que sería la última de agosto, la primera de septiembre y la penúltima de septiembre, si no me equivoco. Algo así debería ser. Por lo tanto, en septiembre solamente vamos a tener 3 preguntas esenciales correspondientes a ese mes. ¿Ya? Y después en octubre y después en noviembre ya estaríamos terminando. Va a ser muy rápido de septiembre a noviembre. Sí, de septiembre a noviembre se pega un salto gigante. Ya, chicos. Como es un clásico aquí en el show del profe Eliezer, ¿cierto? El show del tío de inglés. Hablamos primero de Last Class que vimos nosotros la semana anterior. Y si usted no estuvo aquí presente o no estuvo atento a las clases, Last Class nosotros vimos la creación del currículum vitae, ¿cierto? Hicimos todos un currículum en inglés, obviamente. Y nos dimos cuenta de que era más sencillo de lo que parecía. Vimos cuáles eran las partes de un currículum, las cuales no son muy distintas, obviamente, a lo que nosotros conocemos en un currículum en español. Obviamente nosotros vamos a ser capaces de rellenar un currículum mucho mejor en español que en inglés, pero igual dimos un par de tips, por así decirlo, de cómo rellenar un currículum en inglés y qué cosas se traducen y qué cosas no es necesario. Completamos un currículum con nuestra información usando nuestro mejor inglés. Y de todas maneras, había muchas cosas que no era necesario traducirlas.
Por ejemplo, el nombre, ¿cierto? Full name, nombre completo. El root, el número de teléfono que solamente tenía que ir ordenado en grupos de 3. Pero el resto, nada más. No era mucho lo que había que traducir, no era mucho lo que había que hacer en ese sentido. Sí, por ejemplo, la dirección, había que hacer un par de movimientos. Cuando hablábamos de la experiencia laboral, teníamos que decir cuál era el trabajo que yo hice. Hubieron muchos que escribieron esa parte en español. Hubo otros que tomaron un currículum que ya tenía, lo copiaron y lo pegaron en el traductor, y listo, eso lo hicieron. Habían algunos que se tradujeron el apellido, por así decirlo. ¿Era apellido Rojas? No, estoy diciéndolo a usted. Le estoy contando a usted, chiquillo, no te estoy apuntando. Le estoy contando. ¿Era apellido Rojas? Sería Reds. No, pero... Por ejemplo, si tenía apellido... ¿no hay alguno que sea apellido Paredes por acá, por ejemplo? Ya. Si hay alguien que tenga apellido Paredes y lo tira al traductor, el apellido se lo va a traducir también. Un apellido amoroso. Exacto. Entonces como Walls, Paredes. Y es como... Traductor, ¿cierto? No, profe. Pero, por favor, estaba ahí. ¿Ya? Chicos, siempre les digo, las clases que nosotros hacemos son para qué no usen traductor. A menos que uno se lo permita, ¿ok? Pero en general, no deberían usar traductor. Porque nosotros les entregamos todas las herramientas para poder hacerlo y no necesitan ni un traductor o ir a internet a buscar las respuestas de copiar-pegar. También hay muchos que me envían respuestas copiar-pegar, chiquillos. Esas yo las devuelvo. Si no la corrigen como debe ser, nota mínima al tiro. Bueno, ya hablamos de la semana pasada y hicimos los tirones de oreja pertinentes. Ahora hablemos de esta semana, y como dice ahí, la importancia de la clase de esta semana es entender el uso de los verbos modales, obviamente, para indicar lo que hay y lo que no hay que hacer en ciertos momentos. Vamos a ver en qué situación yo puedo usar un verbo modal, qué verbo modal puedo utilizar, entre hoy día y mañana vamos a ver eso, y vamos a ver su uso, y cómo se ubica incluso en una oración. Así que, bueno, ahí está la traducción. La traducción de ayer. O sea, no es la traducción, es como la pronunciación. Vamos a ver, verbos modales entonces, should and shouldn't. ¿Ok? Lo que está acá abajo es cómo se pronuncia, por si acaso. Porque tuve un pequeño debate el día de ayer de cómo se pronuncian estas palabras. Verbos modales, chiquillos, es el título del día de hoy, para que tomen notita, para que no saquen el cuaderno y lo dejen ahí mirando nomás. Gracias. Muy bien. Tomen nota de lo que está aquí. Ese es el título del día de hoy. Should and shouldn't. Y ahí aparece cómo se pronuncia. Entre comillas, cómo se pronuncia. Should, ¿Pero qué? should. ¿Qué significa? Muy buena pregunta. Significa deberías, no deberías. Por eso son should, deberías, shouldn't, no deberías. Por eso dijimos, vamos a utilizar estos quizás para dar consejos. Para que nosotros le demos consejos a otra persona. La abajo es la pronunciación nomás, no es necesario que anoten el último. ¿Cómo se dice? Es solamente cómo se dice. Should, shouldn't. Perfecto, muy bien. Should y shouldn't entonces. Primera pregunta milenaria ancestral que muchos de ustedes se estarían haciendo. ¿Qué son los verbos modales? What are modal verbs? ¿Qué son los verbos modales? Y como dice aquí, usamos los verbos modales para mostrar si creemos que algo es certero, posible o imposible, por así decirlo. Nosotros, en este caso, porque hay como 5 categorías distintas de verbos modales, nosotros nos vamos a centrar esta semana en 2 nomás. ¿Ok?
la que vamos a ver el día de hoy va a hacerlo para utilizarla en sugerencias y consejos. Por eso dice aquí, nosotros vamos a utilizar un verbo modal solo para dar sugerencias y consejos, al menos el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay distintas categorías como, por ejemplo, obligaciones, habilidades, sugerencias que vamos a ver nosotros y más. También otro que creo que es permisos. Y se me olvida el quinto, que son muy enredados. Ya, pero esos son. De hecho, ustedes mismos, aquí es cuando les digo, en este caso Google sí es permitido, que ustedes pueden ir solamente a Google y poner verbos modales, no sé, poner una imagen de Google y te salen las categorías inmediatamente. Las categorías y qué palabras entran en esa categoría. Ya. Esto, mucha atención a lo que voy a preguntar aquí, porque dice aquí, la semana pasada creamos un currículum. Esto debe ser creado con ¿qué intención? Intención de atraer al lector. La persona que está leyendo tu currículum debe llamar mucho la atención para que así nos contacte, ¿cierto? Que quede impresionado, obviamente, para que nos llame. Es uno de los primeros pasos, obviamente, entregar el currículum es uno de los primeros pasos al momento de querer buscar trabajo. ¿Cuál sería el segundo paso? Entregas el currículum. Te llaman. ¿A qué te llaman? A la entrevista de trabajo, ¿cierto? Para algunos es un momento muy hype, como decimos. ¿Ah? Muy hype, que se te acelera el corazón a veces. No sé cómo decirlo en español, cuesta hablar español, chiquillo. Para algunos es muy emocionante, ya sea positivo o negativamente. Mucha gente se pone nerviosa, ¿cierto? A mucha gente le encanta ir a una entrevista de trabajo, como que ya es como ir a comprar pan. Bueno. Pero el segundo paso, como muy bien decía aquí el compañero Felipe, obviamente es la entrevista de trabajo, es dejar el currículum, entrevista de trabajo. Ese es el paso al que nosotros tendríamos que prepararnos o preparar a otros para que salga todo bien, de la mejor manera. Tienes que dar una muy buena impresión al momento de ir a una entrevista de trabajo. Entonces, como dijo nuevamente, el segundo paso es que nos contacten y nos contactan a una job interview, a una entrevista de trabajo. Así que le pregunto a los que están presentes o a los que están aquí conectados, estudiantes, ¿alguna vez fuiste a una entrevista de trabajo? ¿No? Ah, sí. Bueno, demasiado joven, me parece. Eduardo, ¿tú alguna vez has ido a alguna entrevista de trabajo? No todavía. En la casa, sí, yo. Y la gente que está cómodamente en su casa o en el trabajo, ¿cierto? ¿Alguna vez fueron a una entrevista de trabajo? No, profe. Todavía no. Todavía es muy joven quizá, Juan Pablo, para eso. Sí. La Maricel sí ha estado en entrevista de trabajo. Maricel, ¿te puedo hacer un par de preguntas sobre la entrevista de trabajo? Sí. Perfecto. Eso quería preguntar. No, te quería preguntar, ¿a qué trabajo fue una de tus primeras entrevistas de trabajo? Cuando fui a trabajar a Turbus. Turbus. Ajá. Ah, genial, genial. Creo que es primera vez que escucho ese tipo de trabajo, al menos aquí en el colegio. ¿Y cómo te sentiste en la entrevista de trabajo? Un poco nerviosa, pero bien, segura de mis capacidades. Ya, muy bien. Qué bueno que habla muy bien de ti, de tu seguridad en el momento de estar en una entrevista. Pero si estuvimos nerviosos es por algo. Era tu primera entrevista de trabajo, ¿cierto? No, ¿No? Ok, ¿cuál fue tu primera entrevista de trabajo? mi primera fue en una zapatería. En una zapatería. Ok. ¿Y cómo te sentiste en esa primera entrevista de trabajo? Me quería puro ir. Ay, ¿por qué? Los nervios, vos, te comen los nervios. Me imagino, ¿cierto? Era posiblemente tu primer trabajo. Sí, Y mucha gente piensa que es como el todo o nada en ese trabajo o en esa entrevista. sí. ¿Ya?
¿Te dieron algún consejo antes de la entrevista de trabajo? Eh, ¿Algunos que fuera, familiares o amigos? que fuera tranquila, ¿Ya? que tratara de responder todo lo que me preguntaban con certeza, seguridad, ¿Ya? cosas así. Ok, perfecto, perfecto. Maricel, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia de su entrevista de trabajo o alguna vez que hayan tenido alguna entrevista de trabajo? ¿O cómo se imaginan que se trata? O sí, ¿cómo se imagina usted que es una entrevista de trabajo? Para los que nunca han ido, ¿cierto? Bueno, yo creo que vamos a continuar porque tenemos mucho vocabulario que ver. Pero por contar, por ejemplo, experiencias, mi primera entrevista de trabajo yo estuve muy, muy nervioso. Fui extremadamente formal, lo cual fue muy incómodo, en verano. No, sí. Me fui a cortar el pelo, así que eso ya era extraño. Pensé que lo iba a arruinar todo. Sí, pensé que lo iba a arruinar. Y pensé que no me iban a llamar. Pero al final me llamaron. Eso es mejor. No voy a decir el nombre. Humbo. Se Ese fue mi primer trabajo oficial, con contrato. Así que volvamos al tema de los modal verbs. Porque en este caso nosotros vamos a utilizar estos modal verbs o verbos modales para dar órdenes, certezas o consejos. ¿Ok? Órdenes, certezas o consejos. Nosotros nos vamos a centrar en lo último, o sea, vamos a ver el día de hoy dar consejos utilizando verbos modales. Veremos entonces un verbo modal positivo y también un verbo modal en negativo, que nos sirve para aconsejar a otras personas. Y es lo que aparecía en el título del día de hoy. Vamos a ver estos verbos modales, pero antes de comenzar, les preguntaría a ustedes, estudiantes, ¿qué consejo le darías a un amigo o amiga, o familiar incluso, que irá por primera vez en su vida a una entrevista de trabajo? ¿Qué consejo le darías? Decir la verdad. Ya decir la verdad, perfecto, ser honesto, ¿cierto? Ser una persona sincera. ¿Algún otro consejo que ustedes le podrían dar a esa persona en su primera entrevista de trabajo? Ir con tranquilidad, ok. Me gusta ese consejo. Ir bien vestido. ¿Ah? Ir bien vestido. Ir bien vestido, no es necesario ir empaquetado, pero sí ir decente. No, no vas a ir a una entrevista con chorichalas, ¿cierto? No masticar No te voy a dar idea. ¿Perdón, Juan Pablo? No masticar chicle. Exacto. No ir a una entrevista mascando chicle, eso para algunos es como una ofensa. Pero como dije, ir bien vestido, ir a una entrevista, no sé, pues te contrata alguien millonario, no sé quién puede ser un millonario bueno. Farca, ya te contrata Farca, no hay una entrevista de él con chorichala, o con calcetines con hoyo y las chalas también, ¿cierto? No, tienes que ir bien vestido. Pero no necesariamente ir completamente eterno, si no es un matrimonio. No todas las entrevistas son formales. Exacto. Ya. Bueno, la Maricel igual nos compartió algunos consejos que le dieron a ella en el pasado. Así que muy bien. Estos son los verbos modales que nosotros vamos a utilizar el día de hoy. Y también son los que se conectan con la pregunta esencial de esta semana. ¿Ok? Dice aquí, verbos modales. Should, deberías. Shouldn't, no deberías. Lo vamos a utilizar para dar consejos directamente a una persona. ¿Ok? Para decirle, tú deberías y tú no deberías hacer qué cosas. ¿Ok? Esas qué cosas van a ser el vocabulario extenso que nosotros vamos a ver con esta materia. Ojo, por lo que dice aquí abajo, ¿por qué dice should? ¿Cierto? Should, deberías, que es el positivo. Shouldn't es obviamente el negativo. Y es un poco extraño el shouldn't. Es la misma palabra,
pero con un N al final. Y como dice el cuadro acá abajo, shouldn't es la versión negativa de should. Y es una forma más simplificada de decir should not. O sea, si tú estás hablando en inglés o escribiendo en inglés, puedes decir, si tú quieres para decir el que no deberías, puedes decir should not o puedes decir shouldn't. Los dos son exactamente lo mismo y tienen la misma validez. No hay diferencia alguna. Tú si quieres decir shouldn't, puedes decir should. Si quieres decir should not, puedes decir should not. Ambos son negativos, ambos son lo mismo. Solamente que hay diferencias en la escritura y la pronunciación, pero son exactamente lo mismo, por si acaso. ¿Alguna duda con eso? Por el momento no hay dudas. A los que están en la casa, ¿alguna duda o pregunta con estos verbos modales? No. No, profe. Ok. Muchas gracias, Maricel. Muchas gracias también a Juan Pablo por contestar. ¿Qué hay de los demás? ¿Alguna duda o inquietud con estas palabras? No, ninguna. Perfecto. No hay dudas entonces. Pasemos a lo siguiente. Este es un vocabulario un poquito extenso, sí, pero aquí hay muchas situaciones. Más que acciones son situaciones, tanto positivas como negativas. Aquí están, obviamente, mezcladas, porque mientras en algunos hay una oración que es muy similar en positivo, en otro lado puedes encontrar la misma, su contraparte, por así decirlo, en algunos casos, en negativo. ¿Cuál sería como lo bueno y lo malo? Por eso nosotros vamos a ver deberías y no deberías, ¿ok? Vamos a comenzar entonces a traducir. El tío Estefano va a estar encargado de, en el chat, traducir cada uno de estos. La gente que está aquí en la sala va a hacer su deber, escribirlos y también escribir la traducción. Sí, y podamos pasar, salir de esto lo más rápido posible. Teniendo esto, chiquillos, clarito, pueden hacer una presentación. Vamos a pasar de... Sí, vamos a ir del primero hacia la derecha. Vamos a avanzar hacia la derecha. Ya. Comencemos con el primero, que es ask about money. Que es como en la entrevista, ¿tú deberías o no deberías hacer esto? Ask about money. Preguntar por plata. Preguntar por cuánto pagan. O preguntar por dinero, como dice aquí el tío Estefano en el chat. En una entrevista de trabajo, para ti, estudiante de CEU Educación para Todos, ¿es algo que deberías hacer o que no deberías hacer? Preguntar por dinero en una entrevista. Para el Felipe es un no. Ok. ¿Qué hay de los demás? ¿Es un sí o es un no? ¿Lo deberías hacer o no lo deberías hacer? de ahora era como, sí, deberíamos preguntar porque tengo que saber cuánto voy a ganar. Sí, yo preguntaría por dinero. Ya, pero ¿tú preguntarías en la entrevista de trabajo cuánto te van a pagar? Sí, yo preguntaría. Okay. Como consejo, esto es algo que, como muy bien dice el Felipe, no hay que preguntarlo. A ti te tienen que decir cuándo te van a pagar. Pero tú no tienes que preguntar cuándo te van a pagar. ¿Por qué? Porque da una imagen de, esta persona viene a trabajar, solamente le importa la plata y no trabajar. Está bien que algunas personas digan, tengo que saber cuánto me van a pagar por el trabajo. Está súper bien. Pero que esa no sea tu principal intención. O no mostrar eso como la idea es que se vean interesantes. Igual, po. Interesados en el trabajo, en trabajar, en aportar. Así que esto lo vamos a poner como un no deberías, lo vamos a poner en rojito. ¿Ya? Que va a ser algo, obviamente, negativo. Veamos
El siguiente que dice, a ver si ustedes lo recuerdan de las rutinas. Take a shower. Tomar una ducha antes de la entrevista. ¿Es algo que deberías hacer o no deberías hacer? Sí, profe, de bañarse. Según ustedes. Deberías. Sí, hay que bañarse antes de una entrevista, ¿cierto? Ángel, Porque te imaginas... ¿Dice? ¿Todo bien? Ok, continuamos entonces. Tomar una ducha para muchos de ustedes obviamente sería algo que hay que hacer. Es una entrevista de trabajo, tienes que dar una buena impresión. Porque no vas a ir con malos olores o con la... Como dice, cuando se te revienta la empanada, dicen algunos también, la empanada de pino. No, hay que ir obviamente duchado, ojalá perfumado o perfumada, ¿cierto? Entonces, take a shower lo vamos a dejar como algo positivo. Verdecito, azul. Vamos, ya, dejémoslo en verde porque verde es como del semáforo, ¿cierto? Ser confiado, o más que nada, tener confianza al momento de la entrevista de trabajo. Sería la Sí, la 3 sería ser confiado o tener confianza. Be confident. ¿Qué harían ustedes? ¿Algo que deberías o que no deberías en una entrevista? ¿Qué opinan ustedes? Tener confianza sobre ti mismo. Debería. Deberías. Obviamente, o sea, deberías tener confianza en ti mismo. Si eres una persona que cree que todo le va a salir mal, es probable que le salga mal al final. Recuerden que el tío Estefano está traduciendo para ustedes en el chat y nosotros igual lo estamos traduciendo en voz alta para todos ustedes. Use wrong vocabulary. Utilizar vocabulario erróneo o malas palabras. Es negativo. Obviamente sería algo que no deberías hacer. En una entrevista, recuerden que tenemos que cuidar mucho nuestro vocabulario en una entrevista. No vas a hablar con un posible jefe, tu posible futuro jefe, no hay a hablar como habláis con los amigos en la calle, ¿cierto? En tu lenguaje del COA. O el mismo vocabulario que tú utilizas un viernes en la noche, ¿cierto? Aquí sería distinto. Muy, muy distinto. Tenemos que cuidar el vocabulario cuando estemos comunicándonos. El siguiente dice, pasamos a la siguiente fila, dress appropriately, vestirse apropiadamente. Vestirse apropiadamente. Sería, ¿deberías? No deberías. Sí, ¿cierto? Deberías. Como dijimos antes, no vas a ir a una entrevista con farcas a su oficina, a su mansión, a la entrevista con Chorichala, no sé, pues. Con la camiseta deportiva. Con la camiseta del coro. O una polera con hoyos, ¿cierto? No. Obviamente este va a ser un deberías, ¿cierto? Vestirse apropiadamente. No quiere decir vestirse formal, tú te puedes vestir semi-formal, puedes ir con zapatillas, pero igual ordenado. Una camisa. Sí, una camisa, su chaleco encima quizás. Disrespect others, o faltarle el respeto a otros. En esta situación no se refiere a faltar el respeto a la persona que te está tomando la entrevista. Cuando se hace la entrevista se hace en un lugar que es ajeno a tu casa. Entonces tienes que llegar a este lugar. Imagínate que algo tan simple como no saludar al guardia o al portero se considera una falta de respeto. Después incluso en algunos trabajos, después de la entrevista, les van a preguntar a esta persona, ¿fue cortés contigo? ¿Te saludó? Sí. No me saludó. Listo.
Algo tan simple, tú podés tener el currículum más grande del mundo, más cortito, por así decirlo, pero al final, si no cumpliste con algo tan simple como eso, puede ser que no te contraten. Así que, chiquillos, faltarle el respeto a otros. ¿Deberías? No deberías. Obviamente, es un rojito, ¿cierto? No deberías. ¿Qué significa este que dice acá? Be unpunctual. Recuerden, be es el verbo ser. Ser impuntual. Exacto. Entonces, este sería be unpunctual, ser impuntual. Ser impuntual en una entrevista de trabajo. ¿Deberías o no deberías ser impuntual? Si ustedes no quieren hablar, me pueden hacer así o así. Si quieren. Como si fuéramos en el Coliseo. ¿Cierto? Ya. ¿Qué ocurre? Ah, ya. Ok. Ser impuntual entonces también va a ser un enorme... no debería, ¿cierto? Imagínate la imagen que vamos a dar en una entrevista. Si nosotros llegamos tarde en la entrevista, la imagen que va a dar, si esta persona llegó tarde a la entrevista, va a llegar tarde al trabajo también. Y más encima uso malas palabras. Sí. Y le falta el respeto a otro. Y llegó tarde y preguntó cuánto me pagaban. Oh. No, ¿cómo te... Show enthusiasm. Cuesta poder pronunciar esa palabra. Show enthusiasm. Show en este caso significa mostrar. Enthusiasm. ¿Qué pareciera? Mostrar entusiasmo. ¿Deberías? ¿No deberías mostrar entusiasmo en una entrevista de trabajo? A los que están aquí en el chat también les pregunto, ¿deberías o no deberías mostrar entusiasmo en una entrevista? Obviamente que sí. ¿Te imaginas ahí llegar a una entrevista así todo triste como, ya me obligaron a trabajar otra vez? ¿Cierto? Ningún entusiasmo. El entusiasmo muchas veces se contagia, ya sea positivo o negativo. Y muchas veces esto incluso puede dañar el ambiente laboral. ¿Y por qué yo quería tener una persona que está así todo el tiempo? No lo vamos a querer aquí en esta compañía. Este sería verdecito. Sí, exacto. Es algo positivo. Y esto es algo que a mucha gente a veces no es que les pase, sino que se les olvida a veces. Bring significa traer your documents. ¿O llevar? Traer o llevar. Bring, traer o llevar, your documents. Documents no necesita traducción. Your significa tuyo. Llevar tus documentos o traer tus documentos. Porque hay gente que se lo olvida. En una entrevista de trabajo puede ser que te digan en la misma entrevista, oye, ¿me puedes pasar una copia de tu carnet? O ¿tienes una copia de tu currículum aquí contigo? Porque a nosotros se nos perdió. O cualquier cosa. ¿Tienes, por ejemplo, ¿cómo se llama esto que vaya a pedir al registro civil? Papel de antecedentes. O certificado de nacimiento. Todo eso. Te lo pueden pedir. En ese momento en el que te hacen la entrevista de trabajo. Y hay gente que se lo olvida, que van saliendo y después, no traje el carnet. Olvídalo. Entonces, traer o llevar tus documentos. ¿Deberías? ¿No deberías? Sí, obvio. Deberías. Esto es un poco controversial para algunos. El siguiente. El 10, ¿cierto? 10. El 10 dice aquí, en una entrevista de trabajo, dice, usar tu celular. Use your cell phone. Usar tu celular. ¿Es bueno usar tu celular en la sala de clases? ¿En la sala de clases? A veces sí, en algunos momentos sí lo utilizamos. Para hacer preguntas esenciales, sí. Para hacer preguntas esenciales y enviarlas, sí.
Pero en una entrevista de trabajo, ¿deberías o no deberías usar tu celular? No deberías, exacto. Obviamente, nuevamente, es la imagen que nosotros estamos dando al estar usando nuestro celular. Si esa persona dice, en la entrevista está usando su celular, en el trabajo también lo va a usar y no va a trabajar. A menos que sea una empresa de celulares. Pero tampoco deberías utilizarlo. Se refiere a que es una falta de respeto que te estén entrevistando cara a cara y de repente tú estás metido en el celular. Oye, es que me mandaron un meme muy bueno, ¿lo quiere ver? ¿Posible jefe? No. ¿Sí? Mire, ese perro que tiene la nariz chistosa. Obviamente no. Lo mejor es evitarlo. A veces me entregan muchos detalles en una entrevista. Por eso el siguiente dice, listen carefully. Listen. Listen. Parece que no me están listen en la casa tampoco. Escuchar, bueno, puede ser atentamente, pero la traducción más correcta sería cuidadosamente. Sí, pero también está bien la que diste tú, Amaro. Es muy buen equivalente. Escuchar atentamente o escuchar cuidadosamente. A veces en una entrevista nosotros nos dan mucha información sobre las cosas que tú posiblemente tendrías que hacer en el trabajo. Así que les consulto a ustedes. Listen carefully. ¿Deberías o no deberías hacerlo en una entrevista? No están listening. ¿No están listening? Pregunto nuevamente. Escuchar cuidadosamente. Listen carefully. ¿Deberías o no deberías? ¿Should o shouldn't? Deberías, exacto. Por eso lo vamos a pintar entonces de color verde. El siguiente, y algo que odio bastante de muchas personas, chew gum. La palabra chew es masticar. Y gum, ¿qué creen que sería? Chicle, exacto. Chicle. Chew gum, entonces. Mascar chicle. ¿Se imaginan que tú vayas a la entrevista y te ponías a mascar chicle como si fuera una vaca así? Moviendo toda la pera. No. Con la boca abierta. Con la boca abierta. Haciendo así. No. Claro, haciendo el ruido. Haciendo burbujitas, ¿cierto? Y después te la sacáis y la pegáis debajo de la silla. No, obviamente que no. Así que creo que está más que claro. Mascar chicle entonces, no. Puedes mascar chicle antes porque hay algunos que por el aliento, ¿cierto? Lo hacen. Pero en el momento de la entrevista, olvídalo. Distract yourself, que ocurre mucho en la sala del primer nivel medio mañana. Distract yourself. En este caso sería distraerte. Yourself también significa a ti mismo, pero en español creo que está un poco de más. Distraerte. Les pregunto, chiquillos, distraerte en una entrevista de trabajo, que es muy importante, ¿deberías? No deberías. No deberías, exacto. Rojito. En el anterior teníamos dress appropriately, que era vestirse adecuadamente. El siguiente que tenemos acá dice dress casually, vestirse casualmente. ¿Deberías? No deberías vestirte. Should o shouldn't. ¿Deberías vestirte casualmente en una entrevista de trabajo? ¿O no deberías vestirte casualmente? ¿Ah? No deberías. Deberías vestirte apropiadamente. Pero vestirte casualmente sería prácticamente, como dijo el tío Estefan antes, ¿te imaginas ir con, no sé, la camiseta de tu equipo favorito a la entrevista? Y encima una corbata. Un jockey para el lado. Con el jockey para lado, sí. Con los pantalones aquí mostrando los calzoncillos. Be punctual. Pienso que lo mismo. Sí, lo vimos anteriormente, pero lo vimos negativo. Recuerden, be es el verbo ser.
Entonces, be punctual, ser puntual, exactamente. Llegar a tiempo. Sería entonces, deberías, shouldn't. Should, exacto. Cosa que Eduardo no es puntual. ¿Ah? Eduardo no es puntual. La vamos a contratar. ¿Ah? La vamos a contratar. Vamos a contar. Muy bien. El siguiente dice lie, que es mentir. Como había dicho Juan Pablo, uno de los consejos que había que darle a las personas es siempre decir la verdad. ¿Deberíamos mentir o no? ¿Deberíamos mentir en una entrevista? O en el currículum, obviamente que no. Lie, entonces, mentir. Sí, no te preocupes. El siguiente dice respect others. Respetar a los demás. ¿Deberías? No deberías. Deberías. Should, ¿cierto? Lo vamos a decir ahora. Vamos a hacerlo en inglés. Should o shouldn't. El siguiente dice eat. ¿Qué significa eat? Es muy bueno, pero no. Eat. Comer. ¿Te imaginas tú antes de una entrevista te da ansiedad y quieres comprarte algo para comer y te compras unos Doritos? Unos Doritos de cebolla. Unos Doritos, te compraste unos Doritos de cebolla y una empanada de pino. Y después llega una entrevista y te saludan. Hola, ¿cómo estás? Y tú con las manos llenas Te estás comiendo de aceite, de queso, de todo un poco. Y con aquí el pecho lleno de migas de Doritos. Así que les pregunto, ¿eat should o shouldn't? No entiendo ese lenguaje. ¿Should o shouldn't? Shouldn't. Es fácil de pronunciar, shouldn't. Control your nerves. Controlar tus nervios. ¿Te podría no ponerse nervioso? Sería muy bueno. ¿Ah? No ponerse nervioso. No ponerse nervioso. Puede ser. Pero es controlar tus nervios. Es control. Control your nerves. Es mejor, your nerves. Controlar tus nervios. ¿Sería algo que hay que hacer o no hay que hacerlo? Should, ¿cierto? Should. El siguiente, no confundir con el personaje de Mortal Kombat. Smoke. Fumar. Antes o durante la entrevista de trabajo. ¿Sería un deberías o sería un no deberías? Should o shouldn't. No deberías, exacto. Es que el aroma del cigarro se impregna en la ropa o en la boca de muchas personas. Así que también sería un no deberías. El siguiente dice, forget, olvidar your documents. Olvidar tus documentos, exacto. Que se te queden justo se te quedaron sobre la mesa y tú ya te fuiste a la entrevista. Ya llegaste a Viña, donde tenías la entrevista, y se te quedaron aquí las cosas en Quillota. ¿Ok? Obviamente sería un shouldn't. No deberías olvidar tus documentos. Make eye contact. ¿Qué sería el eye contact? Tener o hacer contacto visual. Muy bien. En el momento de la entrevista es algo muy importante hacer contacto visual con la persona que te está contactando. No vas a hacer, en la entrevista no vas a estar mirando al suelo todo el rato, ¿cierto? No vas a estar así. Oh, sí, tengo muchas ganas de trabajar. Le voy a dar mucha confianza. No, a nadie le da confianza a ese tipo de persona, ¿cierto? La cosa es tratar de hacer contacto visual con esa persona. Entonces, este obviamente sería un should. Lo que a los últimos dos. Silence your phone. Silence. O silenciar el celular. Muy bien. Silenciar tu teléfono. Porque te imaginas que... Oye, esto puede ser muy peligroso. ¿Te imagináis que alguien te llama justo en la entrevista y suena tu ringtone? ¿Qué ringtone tendrías?
O que te envíen el famoso audio. Sí, o que te envíen algún audio que sea molesto. Bueno, obviamente silenciar el celular es lo ideal porque estás concentrado en la entrevista. Con cuidado, no se me lesione, compadre. Silenciar tu celular, ¿cierto? Ponerlo en silencio sería, entonces, un muy buen consejo. Y el último dice, avoid, evitar bad words. Bad es malo o mala. Words, palabras. Entonces estamos clarísimos que esto sería evitar malas palabras. Sí, la otra era usar malas palabras. Usar mal vocabulario o malas palabras. Esto es evitar malas palabras. ¿Deberías o no deberías? Deberías, exacto. Deberías evitarlo. Esto causa confusión en algunos. Ahí chiquillos tienen la traducción en el chat. Sí. Ahí para la gente que está en la casa, el tío Estefano en el chat de esta grabación le acaba de escribir todo el vocabulario en español. Ok. Aprovechando que todavía nos quedan un par de minutos. Estudiantes. Esta actividad la vamos a hacer mañana, ya que por cosas de tiempo no la vamos a alcanzar a hacer hoy día. Que es solamente, bueno, ya la hicimos de todas maneras, al dejarlo en colores, no es necesario que la paquemos para mañana. Que era dividir cuáles eran should, deberías, y cuáles podrían ir en shouldn't, no deberías. ¿Ok? Lo hicimos con los colores recién. Así que yo creo que lo podríamos dejar ahí, ¿cierto, coanimador? Sí. Muy bien. Excelente. Pero ahora veamos cómo se hacen las oraciones. Nosotros lo vamos a hacer de esta manera en específico porque va a ser como dar consejos. Tú le das consejos a una persona que va a su entrevista. Para crear oraciones, entonces, usaremos o pensaremos que le vamos a dar consejos a alguien. Usaremos el orden. Ese orden que está ahí arriba. Pronombre, verbo modal, que en este caso va a ser should o shouldn't, y después palabra de vocabulario, el que acabamos de traducir. Vamos a utilizar siempre you, porque se lo vamos a dar a una persona en específico, tú, ¿okay? You. Vamos a utilizar should o shouldn't, según la situación amerite. Obviamente, si es algo que tiene que hacer, usaremos should. Si es algo que no tiene que hacer, usaremos entonces shouldn't. Y por último, la palabra de vocabulario, la frase de vocabulario que acabamos de traducir. Por ejemplo, las oraciones podrían quedar así. You shouldn't use your cell phone. ¿Qué dice acá? You shouldn't use your cell phone. Muy bien, Felipe. Tú no deberías usar tu celular. ¿Pero qué es el en positivo? You should silence your phone. ¿Qué diría acá nuevamente? Tú deberías, porque dice should, deberías silenciar tu celular. Y así nosotros con todas estas frases que vimos recién en el vocabulario, podemos dar esos consejos a una persona en específico que va a tener su entrevista de trabajo. ¿Cuántas son las diferencias de cada uno? Vamos a verlo al tiro, porque esto es lo que vamos a ver mañana. Hay más verbos modales, y vamos a ver el verbo modal must y el verbo modal have to. ¿Ok? Aquí vamos a ver cómo se hacen las oraciones. Cuándo usamos cada uno. Y aquí está la pregunta esencial 20. Y dice, crear oraciones. Utilizando el vocabulario visto en la clase, da 5 consejos que deberías hacer y 5 consejos que no deberías hacer en una entrevista de trabajo. Ese es el contexto de entrevista de trabajo. Haz oraciones completas con el vocabulario que pasamos recién. En el orden you, pronombre, should o shouldn't, según corresponda, y después la palabra vocabulario. Obviamente que tiene que ser, tiene que tener sentido. Yo no le voy a decir a una persona, oh sí, tú deberías fumar en una entrevista de trabajo, ¿cierto? No. Eso es un no deberías. ¿Ok? Recuerden que es según el vocabulario que nosotros vimos en la clase. 5 cada uno, chiquillos. Dice, exacto, no vayan a otro lado a buscar vocabulario, utilicen el vocabulario que está aquí. Aquí mismo dice, utilizando el vocabulario visto en la clase. ¿Ok?